Muy buenas noches tengan todos ustedes. Nuestro presidente, maestro Esteban Aponte Carranza, nuestro asociado honorífico, doctor Flavio Galván Rivera, padre del derecho electoral, el Consejo Directivo, la Comisión de Honor, Justicia y Premios y la membresía de la Barra de Abogados Electorales les da la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias en materia electoral, presea Flavio Galván Rivera, padre del derecho electoral. Agradezco la puntualidad y el interés de los asistentes tanto en nuestra sala Zoom como en las redes sociales. Les recuerdo una vez más que nuestras redes sociales son en Facebook, Barra de Abogados Electorales de México, Asociación Civil, en Twitter, ahora ex, es @belectorales, en el canal de YouTube, Barra de Abogados Electorales de México, Asociación Civil, en Instagram, Barra de Abogados Electorales de México, Asociación Civil. Atendiendo a la legislación que regula lo concerniente a las videoconferencias y en términos del derecho a la imagen, al derecho cibernético, derecho informático y ley de protección de datos en posesión de particulares, y para efectos de dar difusión académica, esta sesión será videograbada y transmitida en diferentes redes sociales, teniendo una duración de aproximadamente 100 minutos. Asimismo, se tomarán algunas impresiones fotográficas que de igual forma se subirán a multiplataforma digital. Se agradece la presencia de todos y cada uno de ustedes que están dentro de nuestra sala Zoom y redes sociales. Acto seguido, damos apertura a nuestra tercera conferencia intitulada El interés superior de la niñez y adolescencia en el contexto político. Las personas que se encuentran dentro de nuestra sala Zoom podrán realizar sus preguntas en el chat habilitado para ello, mismas que serán leídas al final de la intervención de nuestra ponente. En consecuencia, el ponente responderá, si así lo considera, según sus actividades. Se enviará por el mismo medio, es decir, al chat habilitado en esta sala, el link de asistencia para generar la constancia de participación, misma que se hará llegar de manera posterior. Invitamos a los que nos siguen en redes sociales a que nos envíen sus preguntas y comentarios en el correo electrónico barradeabogadoselectorales@gmail.com. Les pido a los asistentes mantener sus micrófonos apagados para tener una audición clara y sin vicios de sonido y, de ser posible, mantengan sus cámaras abiertas. Me es grato presentar a nuestra moderadora, de quien me permito leer su semblanza curricular. Es la magistrada Hortensia Llamas Hernández, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Es magistrada, nuevamente repito, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, designada por el Senado de la República, especialista en las materias electoral, administrativa, transparencia, acceso a la información y estudios legislativos. Es licenciada por la Facultad de Derecho de la Universidad Cuauhtémoc, Campus Aguascalientes, maestra en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha realizado diversas publicaciones académicas tituladas Glosario Jurisdiccional Electoral, así como en el compendio Sentencias relevantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comentarios de magistraturas locales. Ha participado como ponente en instituciones públicas y privadas. Asimismo, ha cursado diversos diplomados, capacitaciones y actualizaciones por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como por la Academia Internacional de Negocios Oficiales del Ministerio de Comercio de la República Popular de China. Es muy grato para nosotros tenerla en este espacio, estimada magistrada presidenta. Le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Romero. Muy buenas noches a todas las personas. Gracias por unirse a este ciclo de conferencias, como tú ya bien lo mencionaste, con el tema El interés superior de la niñez y adolescencia en el contexto político. Es para mí un placer darles la más cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje, de intercambio de ideas, de reflexiones, y agradezco especialmente al presidente de la Barra de Abogados Electorales de México, al maestro Esteban Aponte,
así como a las y a los barristas que nos honran el día de hoy con su presencia en esta conferencia. Desde luego saludo con mucho gusto a todas las personas que nos siguen a través de las plataformas y las redes sociales. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar a un experto en este tema tan relevante, tan importante, y a lo largo de la sesión analizaremos este principio tan importante dentro de un contexto político y aprenderemos de las experiencias compartidas por nuestro conferencista. A continuación, es un honor para mí presentar a nuestro conferencista, el magistrado Sergio Áviles, presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo y a su vez barrista electoral, quien nos hablará sobre este tema, del cual me permito leer un pequeño extracto de su semblanza curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Quintana Roo, maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac. Cuenta con dos maestrías en Derecho Electoral, impartidas la primera por el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco y la segunda por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es maestro en Derechos Humanos, doctor en Derechos Humanos por la Universidad del Sur y candidato a doctor en Derecho Constitucional Electoral en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados de Veracruz, así como en Derecho Constitucional y Electoral por el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos. Asimismo, cuenta con dos especialidades: el Interés Superior de la Niñez y la Adolescencia, impartido por el Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos y Justicia Electoral, cursada en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al contar con 22 años de experiencia en la materia electoral, ha desempeñado en el ámbito jurisdiccional diversos cargos, desde sus inicios en el año 2003 como becario, notificador, secretario de Estudio y Cuenta y secretario general de Acuerdos del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Se desempeñó como secretario proyectista en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche y asesor general en el Tribunal Electoral de Yucatán. En el 2015 fue nombrado por el Instituto Nacional Electoral para desempeñar el cargo de consejero electoral en el Instituto Electoral de Quintana Roo. Actualmente es miembro de la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales de los Estados Unidos Mexicanos, de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, así como de la Barra de Abogados Electorales de México y de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, destacándose en su haber profesional el nombramiento como magistrado electoral en el Tribunal Electoral de Quintana Roo, otorgado por el Senado de la República, cargo que ostenta en la actualidad en dicho órgano jurisdiccional, habiendo sido designado en diciembre de 2021 y 2024 por el Pleno como magistrado presidente. Pues en este contexto, nuestro ponente pues abordará esta temática y sin más preámbulos, le cedo el uso de la voz, por favor, al magistrado Áviles. Muy buenas noches a todas y todos. Es un gran privilegio estar en esta noche del miércoles con ustedes eh, a través de la plataforma que nos acerca de alguna forma. Muy agradecido con la Barra de Abogados Electorales de México, a esta augusta asociación, desde luego su presidente, a don Esteban Aponte Carranza. Presidente, muchas gracias como siempre por la gentileza y el apoyo a todos los barristas. Asimismo, a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Aguascalientes, Laura Hortensia Llamas Hernández, quien hoy me hace el gran honor en esta coincidencia como moderadora de la misma. Por supuesto, no puedo dejar pasar la oportunidad de saludar con mucho cariño y afecto al doctor Flavio Galván Rivera, padre del derecho electoral y sin duda un gran referente en la vía democrática de nuestro país. Agradezco la gentileza de los aquí presentes, magistradas, magistrados, barristas, servidores electorales y público en general, por este acompañamiento en esta sesión donde platicaremos de el interés superior de la niñez y adolescencia en el contexto político. Y he de referir que en México, en nuestro país, no existe un marco legal
propio que regula la aparición y participación de niñas y niños y adolescentes en actos de campaña y propaganda electoral. Sin embargo, hemos sido testigos de diversas situaciones donde se hace el uso de imágenes y videos y audios de este grupo en la propaganda electoral de diversos partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes en los periodos de precampañas, campañas y suscitando la preocupación y el debate al interior de nuestra sociedad y más de las autoridades electorales. Durante los últimos 10 o 15 años, el desarrollo acelerado de las tecnologías de la comunicación ha permitido una diversificación de los medios de difusión masiva utilizados para llevar a cabo los actos de campaña y de propaganda electoral, por lo que a través de distintas redes sociales se han ampliado los alcances de los mensajes políticos, llegando a un número mayor de personas usuarias de forma más rápida que los métodos tradicionales como la radio, las revistas, por ejemplo, los periódicos, por decir algunos. La facilidad de realizar estas difusiones ha traído como consecuencia la incorporación y exposición de las niñas, niños y adolescentes en la propaganda electoral. Uno de los ejemplos más destacados con relación a los efectos negativos o a la violencia que pudiera generarse sería, y tuvo lugar en el 2009, y es conocido como la niña del PRD. Iniciaré estableciendo primero lo que es el marco constitucional, convencional, donde establece que el interés superior de la niñez, ¿qué es el interés superior de la niñez y la adolescencia? Es un principio fundamental en el derecho internacional y nacional que establece que todas las decisiones, acciones, políticas y normas que afecten a los niños, niñas y adolescentes priorizan su bienestar, desarrollo y protección. Este principio está reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Constitución y en las leyes nacionales. El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, este artículo establece que el interés superior de la niñez debe ser considerado principalmente en todas las medidas que se tomen sobre él, incluida la protección y el cuidado que necesite para un bienestar y tomar las medidas legislativas y administrativas necesarias para ello. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que cuando se trata de protección de los derechos del niño y la adopción de las medidas para lograrla, rige el principio del interés superior del niño, que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de la niñez y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus potenciales. En ese propio tenor, ha precisado que la expresión interés superior del niño, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos debe ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. De este modo, la Corte Interamericana observa que para asegurar en la mayor medida posible la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que se requiere cuidados especiales. Y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir medidas especiales de protección y que en ambos casos la necesidad de adoptar esas medidas o cuidados proviene de la situación específica en la que se encuentran las niñas y los niños, tomando en cuenta la debilidad, inmadurez o inexperiencia. Por lo anterior señala la necesidad de ponderar no solo el requerimiento de medidas especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se encuentra el niño. Por su parte, el artículo 4 de nuestra Constitución establece que los niños y las niñas tienen derecho a que se satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y esparcimiento. Esto con el fin de que puedan desarrollarse de manera integral.
Esto es, que las normas que se aplican a los niños, niñas y adolescentes se deben enfocar en proporcionarles los cuidados y la asistencia que necesitan para crecer y desarrollarse plenamente. En todas las decisiones y actuaciones, el Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a las niñas. Al respecto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el interés superior de la niñez es principio de rango constitucional en razón de que el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al texto actual del artículo cuarto reconoce expresamente que uno de los objetivos del órgano reformador de la Constitución fue ese, adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por México en materia de protección de los derechos de la niña y del niño. El interés superior de la niñez es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos de las niñas y niños, el cual permea el ámbito interno, dado que el legislador ordinario también ha entendido que es un principio implícito en la regulación constitucional de los derechos de las niñas y los niños. Por su parte, el artículo 2 de la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes establece que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre la cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes cuando se presenten diferentes interpretaciones. Se atenderá a lo establecido en la Constitución y a los tratados internacionales de que México forma parte. Cuando se tome una decisión que afecte a la niña, niños y adolescentes, en lo individual o en lo colectivo, se deberá evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Ahora viene otra diapositiva. Ok, ahí vamos. Antes de iniciar a platicarles sobre los precedentes o el primer precedente, son 5 o 6 precedentes jurisdiccionales que les voy a platicar. En materia electoral me gustaría regresar al tema de la niña del PRD que refería hace un momento y podemos citar el caso como uno de los ejemplos más destacados con relación a los efectos negativos de incluir a este grupo de atención prioritaria en la propaganda electoral. Este caso es de gran interés porque sucedió 2 años antes de la reforma del 2011 sobre los derechos humanos, por lo que la protección desde el plano convencional no era parte del análisis jurídico y desde el ámbito nacional no contábamos con una normatividad aplicable a las leyes electorales. Mariana, nombre usado en la propaganda electoral, era una niña de 7 años que formó parte de la campaña electoral del Partido de la Revolución Democrática y de la exposición de su persona en conjunto con diálogos y frases que manifestaban como imagen electoral a ese partido. Fue objeto de mensajes de odio, amenazas, discriminación en las redes sociales y en los medios de comunicación como consecuencias graves en su integridad personal. Esta campaña fue visible a nivel federal ya que promocionaba a un candidato de la presidencia de la República y las consecuencias en agravio de la niña vinieron desde distintos puntos de entidades federativas a través de diferentes vías de difusión. Cuenta de lo anterior, se hace evidente principalmente en la red social Facebook, donde se conformaron diversos grupos con mensajes de odio hacia la niña del PRD. La preocupación sobre la integridad de Mariana acrecentó estos mensajes de odio, visibilizaron un verdadero nombre de la niña e incluso ubicaron la dirección de su casa en el sur de la Ciudad de México. Esta ola negativa no se denunció ante las autoridades electorales. Si bien es cierto, el Partido de la Revolución Democrática en su momento
estableció los comunicados en donde argumentaba este tipo de violencia hacia la niña, por falta de normatividad aplicable al caso concreto. Sin embargo, desde una perspectiva social, aunque no fue denunciada ante las autoridades electorales, las campañas de odio hacia Mariana originaron ideas respecto a lo que es correcto y lo incorrecto, dividiéndose en su momento. Algunas personas se encontraron a favor, algunas en contra, y algunos otros no opinaron. Si bien, como se puede observar, este precedente no jurisdiccional, pero originado dentro del contexto político, fue importante para ir pensando y analizando la protección efectiva a este grupo de atención prioritaria. Ahora bien, la primera denuncia registrada y que ameritó una sentencia fue la identificada en el procedimiento especial sancionador de la Sala Regional Especializada, aquí referido en esta lámina, en el 121-2015, en la que el partido Morena denunció al partido Acción Nacional por la presunta vulneración al interés superior de la niñez derivado de la difusión del promocional Quien Pompó, que contenía diversas imágenes. Del promocional anterior se advertía un grupo de niños jugando y bailando. Al término de la aparición de los menores, se presentaban dos plantillas de contenido. El primero establecía uniformes escolares para todos los niños, niñas de preescolar, primaria y secundaria. Y en el segundo, pues obviamente establecían el nombre del candidato, el lugar y también los logotipos del Partido de Acción Nacional. Un segundito. No conecté mi equipo y se estaba descargando, pero ya lo solucionamos. En torno a la alegada vulneración al interés superior de la niñez, la Sala Regional Especializada señaló que el partido Morena estaba en aptitud legal de denunciar tal circunstancia y no era necesario que participaran como promoventes los menores cuyos derechos se estimaban afectados, ni los padres o tutores, es decir, tenían la legitimación. Toda vez que se trataba de un aspecto de orden público cuya protección por parte del Estado mexicano debía privilegiarse por encima de cualquier formalismo legal, además de que el referido partido, por su calidad de entidad de interés público, contaba con la posibilidad jurídica de actuar en defensa de los intereses públicos, difuso y colectivo, por infracción a las disposiciones previstas en la propia Constitución o la ley electoral, con independencia de la defensa de sus intereses particulares, en tanto que al hacerlo, no defendía el interés propio, sino que buscaba la prevalencia del interés público. Se acredita la existencia de la infracción relativa al utilizar el tiempo pautado usando de forma indebida la imagen de menores de edad. En este momento, la sala especializada usó para juzgar el protocolo de actuación de quienes imparten justicia en el caso que involucren niños, niñas y adolescentes en el caso concreto. La supuesta vulneración al interés superior del menor se desarrollaba a través de la exposición de la imagen de diversos niños que participan en el promocional denunciado. De ahí que la afectación concreta al analizar se refería al derecho a la propia imagen de los menores participantes. Para tal efecto, se partió de la base relativa a que el derecho a la propia imagen de los menores gozaba de una protección especial. De ahí que para el otorgamiento de salvaguardar judicialmente era suficiente que los menores se ubicaran en esa situación de riesgo potencial, sin que sea necesario que estén plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, pues en congruencia con el interés superior de los niños debe operar una modalidad del principio de indubio pro infante, es decir, a favor del infante, a fin de dar la prevalencia al derecho de los menores por encima del ejercicio de la libertad de expresión, con el objeto de que garanticen los derechos de los niños por encima de cualquier duda que se presente en los casos que se analizan. En el caso de la propaganda política o electoral, hay siempre presente un elemento ideológico que identifica a la opción política que la presenta. Por tanto, en principio, la utilización de menores de edad en la misma implica un riesgo potencial de asociarse a tales infantes
una determinada preferencia política o ideológica. Lo anterior puede venir de un riesgo potencial en una relación de su imagen, honra o reputación presente en un ámbito escolar o social y, por supuesto, en su futuro, pues al llegar a la vida adulta, puede no aprobar la ideología política con la cual fue identificado en su infancia. Como vemos, el caso Mariana, a este precedente jurisdiccional, tardó 6 años en, obviamente, en que se conociera un agravio de esta modalidad. La autoridad que analizó la validez de promocionales del contenido político electoral verificó lo siguiente. Uno, el consentimiento por escrito debidamente firmado por el padre y la madre o por quienes ejerzan efectivamente la patria potestad o tutela del menor. Tal documento se acompañará de copia certificada del acta de nacimiento o bien constancia de pérdida de patria potestad o acta de defunción del padre o de la madre que no firma. El 2, la manifestación de la opinión libre y expresa del menor por cuanto hace respecto de su participación en el promocional electoral en cuestión. Tal opinión será valorada y atendida a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. El 3, el conocimiento parental o en su caso de los tutores y la manifestación de la opinión del menor deberá ser ratificado ante la oficialía electoral del INE o federatario público a fin de que se haga constar el otorgamiento del mismo en un acto de revestido de fe pública. Lo anterior a fin de generar certeza y garantizar plenamente el interés superior de los menores. Asimismo, aunado con la certeza plena en torno al otorgamiento del consentimiento respectivo, acorde a las condiciones antes relatadas, la autoridad que en su momento debería analizar la validez del promocional político en el que participe en menor edad, deberá valorar minuciosamente y neutralmente su contenido, a fin de que, tomando en cuenta su edad, madurez, se le garanticen, entre otras cuestiones, el pleno respeto a su imagen, honra, nombre o datos personales, evitando en toda situación el riesgo de que de manera actual o menos potencial pudieran correr entorno social o educativo por su participación en tal promocional. En este asunto se le impuso al Partido de Acción Nacional una sanción consistente en una multa de 1,200 días de salario mínimo vigente para el Distrito Federal, equivalente a 84,120 pesos. Esta fue la primera sanción en el ámbito, eh, en este tema. Ahora bien, y bueno, es importante comentarles que Quintana Roo fue de alguna forma el precedente de los lineamientos que actualmente se tiene para la regulación de aparición de niñas, niños y adolescentes en el contexto político. Es decir, dio origen a la visibilización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y es que el 21 de abril de 2016, la sala especializada en el procedimiento especial sancionado identificado como 32 del 2016 determinó inexistente la infracción denunciada. Dicha sentencia derivó de una queja presentada por Movimiento Ciudadano en contra del Partido Acción Nacional y del PRD, integrantes de la coalición Quintana Roo une una nueva esperanza, por la difusión de dos promocionales que en concepto del denunciante no identificaban el nombre de la coalición que postuló al candidato en su momento a gobernador. Sin embargo, aun cuando la sala especializada determinó inexistente la conducta denunciada, señaló en su sentencia que en los spots aparecían imágenes de probables menores de edad y derivado de esta situación y con apoyo al artículo primero constitucional, determinó solicitar a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE adoptar las medidas necesarias para verificar el cumplimiento de los 3 requisitos que hasta el momento se solicitaban en el caso de aparición de menores y requerir la documentación necesaria para realizar la revisión conducente. Como parte de esta vinculación, en abril de 2016, el INE emitió el acuerdo del Comité de Radio y Televisión, en el que modificó el acuerdo identificado del 13 de 2016 con motivo de la sentencia de la Sala Regional Especializada
en el procedimiento especial 27-2016, en el 28-2016, en el 29-2016 y en el 32-2016. El referido acuerdo se determinó que en el caso de la participación de menores de edad, se verán acompañar el material con lo siguiente, pues el consentimiento que ya platicamos un rato, por escrito y debidamente firmado por los padres y la madre o por quienes ejerzan efectivamente la patria potestad o tutela de los menores, la manifestación de los menores en cuanto hace la opinión libre y expresa respecto a la participación de las promocional en cuestión, las cuales deben valorarse en atención a su edad, desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. Y tanto el consentimiento de los padres, madres, a lo que ejercen la patria potestad o tutela, como la manifestación de los menores, debería ratificarse ante la oficialía electoral del INE o ante el federatario público, a fin de que se tenga la constancia de autenticidad de los mismos. Estos parámetros fueron previamente establecidos en los efectos de la sentencia. Ahora bien, el contenido del multitado acuerdo 18-2016, así como la sentencia del procedimiento especial sancionador que antes refería el 32-2016, fue controvertido y resuelto en la sentencia por la Sala Superior en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 60 del 2016 y que dio origen, a los lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales. Los recurrentes solicitaron la modificación de los requisitos ahí plasmados al considerar que se excedió la litis planteada. La Sala Superior determinó que la Sala Regional Especializada excedió sus facultades al imponer una carga más amplia que refería en su momento la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes relativa a la ratificación ante el fedatario del consentimiento. La Sala Superior determinó que el Comité de Radio y Televisión también se extralimitó en las facultades reguladas, al regular, perdón, cuestiones que le competían exclusivamente al Consejo General del INE. Modificó el acuerdo, dejando insubsistente las reglas sustanciales relacionadas con la tutela del interés superior del niño, niñas y adolescentes y vinculó al Consejo General del INE que una vez concluido el proceso electoral locales en curso y en su oportunidad, en plenitud sus atribuciones, emitiera los lineamientos, acuerdos y reglamentos que estimara conducentes con el propósito de regular de manera integrada a través de medidas idóneas y eficaces los requisitos que deben cumplir la propaganda política electoral de cualquier índole cuando se estime necesario proteger el interés superior del menor y de personas en situación de vulnerabilidad. Ahora bien, el 26 de enero del 2017, una vez concluidos los procesos electorales, el Consejo General del INE emite el Acuerdo 20 del 2017, por el que se aprueban los lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales en acatamiento a las sentencias antes referidas. Y el objetivo fue regular el uso de imágenes, voces y participación de niñas, niños y adolescentes en propaganda y mensajes electorales, protegiendo sus derechos y garantizando el principio del interés superior de la niñez. Los puntos claves de este acuerdo era el consentimiento expreso, donde se requería, o se requiere, perdón, la autorización de madres, padres o tutores para que las niñas, niños y adolescentes aparezcan en propaganda electoral. Debe haber un documento firmado donde sea el consentimiento. El otro punto clave es la protección a la identidad. Se prohíbe la difusión de imágenes o voces que puedan poner en riesgo la integridad, dignidad o seguridad y no deben exponerse datos personales que permitan su identificación. El otro punto, el último, es un contenido adecuado. La propaganda electoral no debe promover estereotipos negativos, discriminación y explotación infantil. Y se debe garantizar que la información en la que se participen niñas, niños y adolescentes respeten sus derechos. Ahora bien, en otro antecedente de los acuerdos y obviamente el acatamiento de la sentencia fue en junio del 2019, la Sala Regional Especializada ordenó al Instituto Nacional Electoral revisar
revisar nuevamente y modificar los lineamientos existentes para abordar nuevas preocupaciones sobre la participación de menores en eventos proselitistas. El Acuerdo 481 del 2019, 2 años después, tiene como objetivo fortalecer la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el contexto de propaganda y mensajes electorales. Este acuerdo se emitió en cumplimiento al procedimiento especial sancionador 20 de 2019 y el procedimiento especial sancionador 21 de 2019 de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y los puntos claves dentro de este acuerdo son son dos. La modificación a los lineamientos y anexos. Se actualizaron los lineamientos para regular de manera precisa la aparición y participación de menores en propaganda y mensajes electorales, considerando tanto su participación activa como pasiva en eventos proselitistas. El segundo punto es la aprobación de un manual específico. Se desarrolló y aprobó el manual que detalla los procedimientos para recabar la opinión y el consentimiento informado de los menores y sus tutores, garantizando el respeto a sus derechos y a la protección integral. Dentro de los requisitos específicos, estableció el consentimiento informado, la obligatoriedad de obtener la autorización expresa de los tutores legales para la participación de menores en cualquier tipo de propaganda o mensaje electoral, la protección de la identidad, medidas estrictas para salvaguardar la identidad y la privacidad de los menores, evitando la exposición de datos personales sensibles, y el contenido apropiado, asegurar que los mensajes y contenidos en los que participen menores sean adecuados y no vulneren sus derechos o bienestar. Ahora bien, eso fue hasta el momento, y bueno, son elementos que actualmente rigen la protección de la niña, niños y adolescentes dentro del Estado mexicano. Vamos a otro caso relevante. El 4 de enero, el representante del Partido de Acción Nacional ante el Consejo del INE en Chihuahua presentó una queja de vulneración a las reglas de difusión de propaganda en detrimento del interés superior del niño, niños y adolescentes, derivado de la difusión de publicaciones el 27 de noviembre se realizó desde la cuenta de Facebook de Alejandro Pérez. Es importante establecer que de la carta del consentimiento exhibida se advierte que fue firmada por quien se identifica como la abuela de la niña, ni el padre ni la madre, pudiéndose corroborar del acta de nacimiento y de la credencial de lector aportadas porque compartían apellido, por lo que resultaba razonable señalar que guardaban un vínculo familiar. Asimismo, en dicha carta justificó la abuela, que ella era quien se encargaba del cuidado de la niña debido a que su padre y su madre la abandonaron. Se consideró la manifestación expresa de la abuela respecto a ella que cuidaba a la menor, efectuada bajo protesta, a decir la verdad, que debía tenerse por cierta a partir del principio de buena fe, pues no existía oposición alguna o prueba en contrario que le reste la validez a dicha manifestación. Como vemos, aquí estamos exceptuando los lineamientos establecidos. En cuanto al requisito impuesto de los lineamientos del INE respecto a la presentación de una identificación de la niña considerando su edad y la ausencia de asistencia a instituciones educativas, centros deportivos u otras entidades similares que pudieran proporcionar una identificación con fotografía, resultaba razonable que su abuela haya entregado su CUR. En atención a lo anterior, la Sala Regional Especializada determinó en este caso en concreto que era inexistente la vulneración a las reglas de difusión de propaganda política electoral en detrimento del interés superior de la niñez, bajo la premisa del principio de buena fe y razonable como se pudo observar. Ahora bien, vámonos con otro caso relevante que es el procedimiento especial sancionador del 8 de 2024, ya más reciente, ya en las elecciones presidenciales, donde el PRD presentó una queja contra Jorge Álvarez Maínez en su carácter de diputado federal por la probable vulneración a las reglas de difusión de la propaganda político-electoral con motivo de la aparición de niñas, niños y adolescentes, así
como la posible imputación de una calumnia, así como la falta del deber cuidado por parte del Movimiento Ciudadano derivado de una difusión de un video en la cuenta de YouTube. Jorge Álvarez Maínez señaló que la publicación del video en su cuenta de YouTube está amparada por el principio de inviolabilidad parlamentaria, porque desde su perspectiva no se trataba de una propaganda política o electoral, sino que se trató de la reproducción de un video para comunicar a la ciudadanía las funciones que realizó como diputado y coordinador del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano. Si bien la sala especializada consideró que las expresiones formuladas por Jorge Álvarez Maínez en el video denunciado estaban amparadas por la inviolabilidad parlamentaria, concluyó que los elementos visuales, gráficos, que mostraron a lo largo del video, fotografías de niñas, niños y adolescentes, no formaban parte del trabajo ni de la función parlamentaria de Jorge Álvarez Maínez, dado que corresponden a un trabajo de edición para ilustrar sus expresiones. Maínez refirió en su defensa que la página eStock recabó los permisos necesarios para la publicación de las imágenes contenidas en su plataforma. Sin embargo, estas no tienen como objetivo ser utilizadas para los fines de los partidos políticos y, por tanto, este banco de fotografías no está obligado a cumplir con las exigencias del lineamiento. eStock es un banco de imágenes, videos e ilustraciones en línea y ofrece un contenido visual de alta calidad, tanto gratuito como de pago, para uso de proyectos creativos de publicidad, diseño gráfico y redes sociales y más. Sin embargo, independientemente de esto, la sala especializada consideró que no le es oponible el deber de cumplir con los lineamientos es el diputado que empleó las imágenes con fines políticos. Y en el caso, Jorge Álvarez Maínez no acreditó haber recabado ni proporcionado a la autoridad instructora la documentación relativa a la opinión informada de las niñas, niños y adolescentes que aparecen en las publicaciones, ni los del papá, mamá y las personas que ejercían la patria potestad. Por lo tanto, la sala declaró la existencia de infracciones atribuidas a Jorge Álvarez Maínez por la vulneración a las reglas de difusión de propaganda política por la aparición de niñas, niños y adolescentes y dio vista a la Cámara de Diputados para que terminara lo conducente. Desde luego, este asunto se fue a Sala Superior y Sala Superior igual confirmó lo establecido por la Sala Regional Especial. O sea, en un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador confirmó que era adecuada la amonestación y sanción la sanción que le iba a establecer, pues obviamente sería la Cámara de Diputados. Ahora bien, vámonos con el último asunto, que es el todavía más reciente, donde Morena interpuso contra Berta Xochitl Gálvez Ruiz, así como de los partidos políticos que conformaban la coalición Fuerza y Corazón por México, entre otras conductas por la vulneración a las reglas de difusión de propaganda política o electoral por la aparición de niñas, niños y adolescentes. Por ahí se encuentra la imagen en la lámina establecida. El PAN presentó ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE documentación en la que refiere que la imagen del niño que aparece en el promocional se obtuvo mediante el uso de inteligencia artificial. La sala especializada refirió que se encontraba ante una imposibilidad técnica y material de pronunciarse respecto que se trataba de una imagen creada por inteligencia artificial o no, que pudo haberse alterado el rostro de un infante real que incluso pudiera ser identificable. De esta manera, la sala regional especializada razonó en la resolución que con independencia de si es o no una imagen efectuada por componentes de la niñez reales o que sea de una creación totalmente ficticia de las nuevas tecnologías, el tema que pone en la mesa este promocional es el de la obligación constitucional y legal de reforzar la protección de la infancia. Pues desde la percepción ciudadana, la imagen corresponde a un infante
que usó el partido político para generar una manipulación de emociones, empatía y afinidad sobre un tema de interés público como lo es el desabasto y atención médica para las personas menores de edad. Lo anterior es relevante porque el público no cuestiona si el niño es generado por inteligencia artificial o no. Simplemente ven a un niño que el partido usó para escenificar un doloroso suceso, como es la pérdida humana de un infante, por lo que claramente conmociona a cualquier persona espectadora. Por tanto, toda vez que el interés superior de la niñez es el principio rector constitucional respecto del uso de imágenes en cualquier propaganda electoral, debe generarse cuidados reforzados para la niñez, ya que nos podíamos encontrar ante el uso de una imagen de lo que representa un niño, por lo que los partidos deben de cumplir con todos los estándares nacionales e internacionales para su protección. En consecuencia, la Sala Regional Especializada determinó la vulneración al interés superior de la niñez. Sin embargo, esta resolución fue impugnada y ¿qué pasó en la Sala Superior en el recurso de revisión de este procedimiento especial sancionador, que es el 893-2024? Muy interesante, si pueden, analícenlo. Por el contrario, la Sala Superior consideró que no se actualizaba la vulneración al interés superior de la niñez con el uso de una imagen creada mediante inteligencia artificial que representa a un niño. La difusión implicó únicamente la recreación de una ofrenda con un retrato de un menor que no corresponde a una persona identificable. Además de que no se trató de la participación directa a través de la actuación o dramatización de una persona física. Es decir, la inclusión de la fotografía se trata de un objeto con rasgos físicos de un infante y no el de una persona identificable en un caso concreto respecto de quién deba garantizarse la protección de sus derechos. En ese sentido, se considera que la sala especializada, se consideró, perdón, que la sala especializada partió de una premisa incorrecta al tener por actualizada la vulneración al interés superior de la niñez con motivo de una supuesta manipulación que el partido hizo de las emociones de la audiencia, pues ello es una afirmación subjetiva y sin sustento. Derivado de lo determinado, la sala superior vinculó nuevamente al Instituto Nacional Electoral para modificar los lineamientos a fin de implementar mecanismos de verificación o certificación en el uso de imágenes de niñas, niños y adolescentes en la propaganda política electoral generada o modificada mediante inteligencia artificial. La sentencia fue emitida el 4 de septiembre del 2024 y hasta el momento no se hace la modificación por parte del Instituto Nacional Electoral. Estaremos atentos de cuál será esta modificación y el procedimiento de estos lineamientos, ¿no? Y bueno, con el caso anterior hemos concluido esta presentación y solo por último referir, en México, en nuestro país, el uso de niñas, niños y adolescentes en propaganda electoral, en actos de campaña, propaganda política, no es nuevo. En todos los niveles, los partidos políticos, actores políticos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas durante los procesos electorales, usan a la niñez como blanco o herramienta política para interactuar y conectar con el electorado. Sin embargo, la participación de este grupo en mensajes proselicistas hasta antes del 2015, es decir, tenemos una construcción jurisprudencial de 10 años, no era un tema de debate o de interés por parte de las autoridades electorales. El ejemplo concreto, el de Mariana del 2009, da cuenta de ello. Es decir, llevamos 10 años, nuevamente repito, 10 años de una construcción de una línea jurisprudencial por parte de las autoridades jurisdiccionales electorales y vinculantes, observables y reglamentarias desde la Autoridad Administrativa Electoral Nacional. Y es por eso que con la construcción de una línea jurisprudencial basada en la protección del interés superior de la niñez,
la Sala Superior recientemente aprobó la jurisprudencia 5/2007, donde establece que la propaganda política y electoral, los requisitos mínimos que deben cumplirse cuando se difuminan imágenes de niñas, niños y adolescentes. Determinó que el derecho a la imagen de este grupo vinculado con el derecho a la intimidad y el honor, entre otros derechos inherentes a su personalidad, se puede resultar lesionados a partir de la difusión de su imagen. Por eso, y concluyo, para mí es imperativo que el Poder Legislativo asuma ese compromiso y responsabilidad para promulgar una legislación clara y exhaustiva a favor de los derechos de este grupo en el ámbito político electoral, lo cual incluye, además de la opinión informada de los niños, niñas y adolescentes y el consentimiento obvio de la madre y el padre, la salvaguarda de su integridad psicológica y emocional en todo momento. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Áviles, por esta conferencia, esta ponencia tan enriquecedora, tan relevante. Yo creo que considero que como autoridades, como tribunales, siempre debemos garantizar y velar por este principio que usted nos comentaba a través de políticas públicas, de sentencias, y tutelar el principio del interés superior de la niñez y de la adolescencia. Bueno, pues sin más preámbulos, ahora es el momento de pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden a través de escribir sus preguntas en el chat o levantando la mano si alguien tuviera alguna intervención. Creo que no hay ninguna intervención al respecto, por lo que eso significa que fue muy claro, muy puntual y muy contundente en su intervención. Muchas gracias, magistrado. Sin más preámbulos, les damos el uso. Sí, adelante. Perdón que la interrumpa. Nuestro asociado honorífico, padre del derecho electoral, el doctor Flavio Galván Rivera, levantó su mano. Adelante, por favor. Gracias, magistrada, Doctor. qué amable. No quise levantar la mano de inmediato esperando la reacción de todos los demás, porque es un tema muy, muy complejo, difícil, de mucha actualidad. Felicitaciones, Sergio, porque ha sido una exposición integral, muy bien informada, muy clara, muy didáctica. Felicitaciones. Miren, el tema es sumamente complejo. En mi opinión, falta mucho. Obviamente no todo lo pueden hacer las autoridades electorales y mucho menos el tribunal. Falta mucho por hacer. Falta la vinculación con educación pública, porque no educamos en la política a los menores de edad. Antes, cuando yo fui niño, es decir, en la prehistoria, nos impartían clases de civismo y había en secundaria civismo en primero, segundo y tercero. Pero ya desde la primaria teníamos nuestros libros de civismo. En los libros de texto gratuito, no hablo de educación privada. Yo soy producto de la educación pública y cuando yo empecé a estudiar no había libros todavía de esta comisión de libros de texto gratuito. Me tocó hasta el tercer año, pero ahí ya teníamos civismo, literatura, historia, etcétera, etcétera. Si ahora decimos que los derechos político-electorales y los derechos políticos en general son derechos humanos, ¿qué esperamos para educar en la política, en el civismo, a los menores de edad? Porque efectivamente uno de los requisitos, lo señalaba Sergio, es la opinión del menor. Pero si los mayores no tenemos información, ¿qué información puede tener el menor de edad? ¿Cómo puede decirnos si quiere o no participar con un determinado, en la propaganda de un determinado partido político, coalición o candidato? Si nos hace falta la parte sustancial,
llevar incluso desde el kinder, desde el jardín de niños, la educación de la política. Si no mal recuerdo, el civismo que estudiábamos en secundaria se titulaba El hombre y la familia, el hombre y la sociedad, el hombre y el Estado. Sí, de tal manera que poco a poco se iba abriendo la educación, el conocimiento, la interactuación del menor con estos entes, estas formas de organización. Pero ahora no tenemos nada de eso, cuando deberíamos de tener mucho más, pensando en que los derechos políticos no solo son de los ciudadanos, el derecho a votar, que es obligación al mismo tiempo a votar, es de los ciudadanos, pero el derecho de participación política no es de los ciudadanos. En Quintana Roo, si no mal recuerdo, y en otros estados de la República, se organiza lo que se denomina el Parlamento Infantil. En el Tribunal Federal Electoral se organiza el Tribunal Electoral Infantil. En el Instituto Federal, no sé ahora si en el Nacional, se organizaban elecciones para los menores de edad, a fin de referirse a sus derechos y deberes. Casi siempre derechos, casi nunca deberes, pero esta es la parte que nos falta para tener una educación integral, derechos y deberes. Bien, entonces todo esto me lleva a esa conclusión que yo había expuesto hace muchos años cuando José Woldenberg era presidente del Consejo General y le decía, tenemos que llevar la educación a la niñez, deben celebrar convenio con la Secretaría de Educación Pública y en los estados lo mismo, el instituto y el tribunal con educación pública para poder educar a los menores. En todo esto, querido Sergio, me parece que nos faltó un tema que no se ha tratado, porque es cierto, en todos los precedentes y en todos los lineamientos hablamos de ese derecho a la imagen, sí, derecho a la reserva, pero no hemos hablado de el normal desarrollo psicosocial del menor de edad, que sería el derecho fundamental a proteger. ¿Sí? ¿Cómo va a desarrollarse en el ámbito social amplio fuera de la familia? Aparte de que parece que desconocemos nuestra realidad. No te lo digo a ti, Sergio, sino a los que han elaborado estas sentencias y estos lineamientos. Sí, porque hablabas del caso de la abuela, pero ¿cuántas veces es el vecino o es la vecina o el padrino o la madrina o el primo o algún familiar o no familiar quien tiene la custodia del menor como un acto de humanidad, de solidaridad humanitaria? ¿Cómo va a demostrar tener el ejercicio de patria potestad o de tutela? Son dos instituciones que no le corresponden. Cuando yo era joven, trataba de escribir sobre la adopción por comportamiento, siguiendo las lecciones de mi maestro, don Raúl Ortiz Urquidi, extraordinario civilista oaxaqueño, que escribió su tesis de doctorado sobre el matrimonio por comportamiento, sí, distinto a lo que es el concubinato, sí, otra institución. Y al ver la realidad social, yo quería escribir sobre la adopción por comportamiento. ¿Cuántas veces, insisto, el padrino, el tío, el primo, etcétera, o el vecino incluso, se hace cargo del menor? ¿Cómo va a poder demostrar algo que se da en la realidad social, pero que no está reconocido por el derecho? Vamos a ir ante un tribunal a pedirle que como primo me otorgue la custodia legal, que no la tutela, ni tampoco la patria potestad, porque son instituciones que están limitadas. ¿Cómo le pido
que me dé la custodia legal o la custodia jurisdiccional del menor. Desafortunadamente, nuestros jueces no están preparados para temas de esa naturaleza. Me tocó a mí ser profesor de jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal hace muchos años y veía la gran ignorancia que existe en nuestros juzgadores. Pero ahora que los vamos a elegir por voto popular, me espanta cuál va a ser la situación jurídica de México. Vean en las noticias a quienes se está presentando como candidatos. Sí, jóvenes inexpertos, jóvenes sin ninguna carrera. Ojalá sean jóvenes genio que vengan a impartir justicia correctamente. Estos temas de el interés superior del menor deberían de ser un tema de Estado, pero con un poder legislativo como el que tenemos, creo que estamos a años luz para poder tener una ley que se ocupe de esto. Y lo tuyo, querido Sergio, pues es un sueño, como muchas veces soñamos. Ellos están interesados en este momento en otras cosas, no en el Estado de Derecho, no en la tutela de la población en todos los niveles. Te felicito, perdónenme la pasión, pero he sido profesor de Derecho Familiar durante 35 años. Dejé de serlo en 2010 porque me atrajo y me monopolizó el derecho electoral, que es en lo que estoy. Pero todos estos temas son temas de la convivencia diaria. Son temas que podemos ver en la realidad y que resultan insuperables cuando el que expide la normativa correspondiente no tiene la preparación suficiente. Vean el requisito que eliminó, perdón por la palabra, la Sala Superior. ¿Cómo es posible que a la autorización tengamos que agregarle la fe pública de un fedatario público aparte de el Instituto Nacional Electoral? ¿En dónde están esos fedatarios de la oficialía electoral? ¿Hasta dónde tenemos que trasladarnos para poder ratificar las firmas y la manifestación de voluntad, la autorización que no consentimiento? El consentimiento es acuerdo de voluntades y lo que tiene que dar el padre, la madre o ambos, o bien los abuelos que ejerzan patria potestad o los tutores, es autorización. Y al menor de edad tenemos que fijar una edad mínima para, a partir de estudios psicológicos, poder saber a partir de qué momento puede manifestar su voluntad en términos generales. Porque si el menor tiene 2 años o 3 años, ¿qué voluntad le preguntamos? ¿Qué opinión le pedimos? Y no es opinión, es su voluntad de querer o no participar. Sí, porque la otra es autorización para que participe, pero a él o a la menor o al menor no le vamos a preguntar su opinión. Tenemos que preguntarle si es su voluntad participar o no participar. Y esta pregunta tiene que venir de especialistas en la materia de trato con menores. No puede ser cualquiera, no puede ser el papá, no puede ser la autoridad, no. Tienen que ser especialistas. Sí, mucho nos falta para caminar por este tema. Y obviamente todo lo que es creación de o por inteligencia artificial no puede entrar a esta tutela normativa. Lo que es artificial es artificial. Y no puede decirse el menor creado por inteligencia artificial, porque estamos entrando a un terreno sumamente delicado. Ya hay en los tribunales, no sé si esté todavía en el tribunal colegiado o ya esté en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la petición de otorgarle credencial para votar a
un ser creado por inteligencia artificial. Es totalmente reciente, pero este mismo abogado está pidiendo que se reconozca a esta persona como persona intelectual o persona creada por inteligencia artificial. Y creo que hoy o mañana en la universidad, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se presenta un libro sobre temas de inteligencia artificial, personalidad, no recuerdo cómo le denominan, ¿sí? Personalidad de estos entes creados por inteligencia artificial. Vamos a entrar a una etapa sumamente difícil en donde vamos a requerir de estudiosos como ustedes del derecho para crear quizá nuevo derecho, bien para aceptar o para excluir estos temas. Sí, son de mucha reflexión, de mucha creatividad, de mucha responsabilidad. Te felicito, Sergio, una exposición completa, muy, muy bien documentada y con muchos temas que nos van a hacer reflexionar. Y perdónenme todos los demás por haber abusado de la palabra, pero como nadie se animaba, pues tuve que hacerlo. Gracias. Muchas gracias, doctor Galván. Pues coincido plenamente en lo que usted nos comparte. La educación debe ser integral, como usted bien lo comentaba, una educación cívica desde edad temprana, donde encaminemos con una conciencia democrática y participativa. Le agradezco mucho su intervención. Muchas gracias. Y le cedemos el uso de la voz al licenciado Luis Eduardo Pérez. Adelante. Buenas noches, con el gusto de saludarles. Amigo, ¿cómo estás? Magistrado, excelente ponencia, tú siempre orientándonos muy bien en estos temas que parecieran, son viejos y nuevos a la vez, ¿no? Hablar de la niñez en un tema político-social siempre ha sido importante, como es en todos los ámbitos jurídicos, ¿no? En lo familiar, en lo civil, en lo laboral, siempre buscando el bienestar de la niñez. Y coincido con algunas situaciones que los mencionó el padre del derecho electoral. Ahorita con el tema de la inteligencia artificial vienen algunos aspectos muy interesantes. Con la inteligencia podemos hacer rostros, cuerpos, ¿y qué pasaría en ese sentido cuando los partidos políticos, a través de la inteligencia artificial, manejen este tipo de imágenes en beneficio de ellos? Porque hay que ser honestos, siempre los partidos políticos buscan una ventaja, estirar la liga electoral lo más que se pueda, ¿no? Siempre lo hemos visto, los que hemos trabajado en materia electoral, tenemos el antecedente de que siempre andan buscando, pues, este tipo de argucias para decir, bueno, pues no es un niño, no requiero el tema de la autorización de los padres y demás, porque fue a través de la inteligencia artificial. Pero yo creo que debemos de tomar mucho en consideración estos aspectos tecnológicos que vienen saliendo actualmente. ¿Por qué? Porque efectivamente nos hace falta mucha educación electoral. Y los ciudadanos, con tal de, pues, ser omisos, voy a manejar así la palabra omisos, por su falta de cultura y educación electoral. ¿Por qué digo omisos? Pues porque se nos hace muy fácil que se nos allegue el Partido Popular actual. En su momento voy a manejar ahí los nombres, el PRI, el PRD en la Ciudad de México cuando fue muy popular, que fueron los casos que manejaste, amigo. Morena hoy, que es el partido hegemónico, y se nos acercan y dice, oye, ¿sabes qué? Pues, participa, sí, no sabemos ni en qué vamos a participar, pero mientras estemos ahí como dicen los jóvenes, en la onda, con el partido que está moviendo todo, pues es más que suficiente, pero no nos damos cuenta que a la larga estamos afectando, en este caso en particular, a nuestros niños. ¿Por qué? Pues porque efectivamente se generan temas de odio, se generan temas de hasta irlos a buscar, como lo mencionaste, este amigo magistrado. ¿Y qué estamos haciendo con eso?
Los partidos políticos no les interesa mucho, muchas veces eso porque saben que se les cobra la multa y ya, y se olvidan de lo que dejaron ahí con los jóvenes, con los niños. Ya son actos de memes, ya son situaciones que hasta no pueden ir a la escuela porque ya son identificados, ¿no? Y algunos lo saben trabajar, ¿no? Como el caso de Movimiento Naranja, el joven que salió en los spots y demás. Bueno, pues hasta tienen un grupo, me parece, ¿no? De musical, su familia y todo, pero lo supieron explotar. Pero los demás que no tienen esa posibilidad o esa creatividad de explotar el beneficio que les pudo haber traído salir en un spot bien trabajado, por así decirlo, o de manera dolosa, pues sí queda muy corta las leyes que hoy lo rigen en este aspecto. Yo, concluyendo, creo que sí los hace falta mucho, sobre todo en este tema de la inteligencia artificial y sobre todo que los partidos en verdad tengan candados o hay que generar este tipo de reglamentación a efecto de que no se utilicen, ¿no? De manera directa o indirecta la participación de los menores de edad, porque como bien lo mencionaron aquí, pues ellos no tienen conocimiento de lo que a lo mejor muchas veces es significa agitar una bandera, ¿no? Y decir, somos del PAN, somos azules, somos verdes, somos blancos, somos morados, somos guindas. Pero bueno, excelente ponencia y pues sí, los hace falta mucho camino por recorrer. Agradezco este tipo de foros que nos dan apertura, que nos dan un poco más de visión y bueno, pues hay que seguir trabajando. Yo les agradezco mucho la atención y excelente ponencia, amigo. Un abrazo a la distancia. Gracias. Muchas gracias por su intervención, licenciado Pérez. Y le cedemos el uso de la voz a la magistrada Olivos, por favor. Adelante. Gracias, buenas noches a todas y todos. Un gusto saludarle, maestro, padre del derecho electoral. Un gusto volver a encontrarlo por acá. Felicitaciones, presidente del TECRO. Excelente ponencia. Y yo nada más me quedo, obviamente coincido con muchos puntos que el doctor Flavio Galván ya mencionó, y me quedo con la importancia del impacto en los niños al utilizarlos en las propagandas electorales. Es decir, el doctor mencionaba la voluntad, ok, no el permiso, la voluntad, pero hasta qué punto un niño puede dimensionar el impacto que va a tener con esa campaña publicitaria. Hasta dónde un niño puede estar consciente de lo que va a pasar con él en un futuro. ¿Ok? Decían lo del niño naranja. Sí, una campaña, pero ese niño ya es conocido y será conocido toda la vida como el niño naranja. Y cosa distinta pasó con el caso que mencionaba el presidente en el 1 del 2015, donde a la niña la estereotiparon, la ofendían. Es decir, o sea, unos pueden correr con una suerte, y no sé si sería suerte, porque no creo que sea la palabra correcta, hasta dónde los van a perseguir esas campañas publicitarias. Jamás se van a poder desprender de cómo está etiquetado ese niño o niña. Entonces sí es muy importante que también en la voluntad, pues les expliquen las dimensiones de hasta dónde van a llegar. O sea, no es nada más tener la voluntad y el permiso, sino lo que puede pasar en un futuro con ese niño. Muchísimas gracias. Muy interesante, presidente. Gracias a todas y todos. Muchas gracias por su intervención, magistrada Olivos. Y le cedemos el uso de la voz al maestro Esteban Aponte, presidente de la Barra. Gracias. Adelante. Gracias. Antes de hacer uso de la voz, pediría que abran sus micrófonos para externar un aplauso a quienes participaron en la magnífica conducción de la magistrada como moderadora. Muchas gracias. Y sobre todo la invitación ya abierta por parte de nuestra querida magistrada Celia Sofía, de que usted forme parte de la Barra. Entonces, ya nos pondremos en contacto aquí en presencia del doctor Flavio Galván Rivera para que dé constancia de
de esta petición. Le agradezco mucho. Bien, pediría a nuestra querida secretaria general nos ponga a la vista los reconocimientos. Gracias. Estos son nuestros reconocimientos con la imagen de la presea de nuestro querido maestro, que es una obra hecha en cuadro en óleo y posteriormente bajada en escáner hacia lo que es la presea, el metal. El reconocimiento dice de la siguiente manera: la Barra de Abogados Electorales de México, Asociación Civil, otorga el presente reconocimiento o los presentes reconocimientos en el orden que aparecieron a Laura Hortensia Llamas Hernández, a Sergio Avilés de Menegui, por su destacada participación, la primera como moderadora, el segundo como conferencista, en el ciclo de conferencias en materia electoral denominado Presea Flavio Galván Rivera, Padre del Derecho Electoral 2025, con el tema El interés superior de la niñez y adolescencia en el contexto político. Quienes firmamos aquí empezaremos por nuestra querida maestra Alejandra Monserrat Romero Galván, su secretaria general, nuestro querido maestro Flavio Galván Rivera, quien es asociado honorífico y padre del derecho electoral, por supuesto. El suscrito en mi calidad de presidente, Esteban Aponte Carranza, fechado el día de hoy, 19 de febrero del año 2025, y se les hará llegar respectivamente magistrado, a sus correos electrónicos para que ustedes puedan contar con ello. Acto seguido, nos pregunto si alguien desea hacer algún comentario final para pasar a lo que sería lo que es la clausura de este evento. Entonces, siendo las 8 de la noche con 25 minutos del día 19 de febrero del año 2025, se da por clausurado el ciclo de conferencias en materia electoral, participando los próximos recipiendarios de la presea Flavio Galván Rivera, Padre del Derecho Electoral, año 2025, barristas electorales, magistrada Celia Sofía Ruiz Olvera, de Chiapas, maestro Berlín Rodríguez Soria, de la Ciudad de México, magistrado Sergio Avilés de Meney, de Quintana Roo. Muchísimas gracias por su compañía y extendemos un abrazo fraterno a todos ustedes por su participación. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas Hasta noches. luego. Un gusto, como siempre, presidente, amigos, todos. Ya podemos hacer los comentarios ya una vez que salimos de la transmisión, ya relajados, mi querido magistrado Sergio.